Estuve en depresión muchos años. La mayoría de la gente que sufre depresión o ansiedad, te refugias mucho en la comida con azúcares. Que hoy en día no les da pena estar compartiendo cosas que no aportan al mundo, pero sí te da pena compartir que a lo mejor eres un ser humano. Que eres un ser humano y así como se te enferma alguna parte del cuerpo, pues también el cerebro se puede enfermar. Y fui sanando mi relación con la comida conforme yo fui madurando y trabajando en mi conciencia. Cuando yo empecé a hacer el libro de mis ensaladas, la realidad es que lo hice con mucho miedo. Las mejores decisiones de la vida se toman cuando estás en conexión contigo. Bienvenidos a un episodio más de ¿Y tú qué crees? Hoy estoy demasiado emocionada porque estoy con una mujer que admiro mucho y que admiro sobre todo porque es una mujer que ha creído en sí misma para poder crear muchas cosas. Es autora de varios libros y no cualquier tipo de libros, sino obras de arte realmente. Es una mujer que también es mamá, ama de casa y que ha sabido como amarse a sí misma para poder crear muchas cosas, incluyendo su editorial. Y bueno, una línea también de artículos de casa y varias cosas y ahorita nos va a platicar. Entonces, estoy súper emocionada y súper contenta de poder compartir esta conversación que sé que, así como yo, pues todos vamos a aprender muchísimo y es Healthy Core de Cordelia Garza. Ay, gracias por invitarme, feliz de estar aquí. No, pues muchas gracias por aceptar. Realmente para mí me encantó que me dijeras que sí, porque siempre he admirado mucho, digamos, la parte de tu compartir tan original, tan tú misma y sobre todo una parte de la que quisiera empezar platicando es como de la vulnerabilidad con la que has hablado y compartido tus redes sociales, que siento que la vulnerabilidad es algo tan lindo y tan liberador para poder vivir nuestra vida como que ya, o sea, es en aceptación total. Claro. Y platícame un poquito. Ahorita platicamos como de tu trabajo y todos los proyectos que haces, pero pues empezar platicando como que algo profundo, padre, de cómo la vulnerabilidad te ha cambiado a ti la vida y qué partes de tu vida han sido como estos parteaguas transformadores y qué has podido compartir. Bueno, pues mira, fíjate que muy chistoso porque cuando yo empecé con mis redes sociales, la mayoría de la gente que me dice cosas, o sea, que se acerca a decirme comentarios sobre lo que comparto y gente que me ha entrevistado, siempre me dicen esta palabra del ser vulnerable, ¿no? Pero fíjate que como que yo desde que empecé, no empecé con la idea de que, voy a ser vulnerable. Claro. Sí, o sea, como que yo siempre he sido muy transparente con las cosas que me han pasado en la vida, pero siempre he sido así como desde chiquita. Como que a mí nunca, no sé, siento que a lo mejor hay o sea, tengo una parte como ser humano o veo que sí me importa la opinión de los demás. Pero también tengo una parte bastante amplia donde cosas que yo veo muy normales no siento que estoy compartiendo de más. Okay. O sea, y eso lo descubrí ya grande, cuando ya entré en redes sociales, cuando la gente me empezó a decir, es que wow, que compartes tanta vulnerabilidad. Y yo decía, pues estoy compartiendo cosas como lo que soy. Normales, o sea, o quien tiene como que la vida perfecta, ¿verdad? Entonces, yo descubrí eso ya avanzadito mi Instagram. Empezaste a conectar con la gente por compartir quién eres, tu vida y todo. Y pues bueno, mira, fíjate que al principio mi Instagram era puras recetas y luego pues empecé a hablar un poquito de que me ponían mucha lata, algunos. La verdad es que yo no tengo tanto hate y eso siempre se los he agradecido mucho a la gente que me sigue. Pero de repente sí me corregían mucho la ortografía y entonces salí platicando de que pues tengo dislexia y empecé a platicar de mis diferencias de aprendizaje.
entre ellos el déficit de atención. Y la gente ahí como que, ¿cómo? A ver, y no sé qué. Entonces yo empecé a platicar, pero pues es que para mí es algo que yo no lo veo como algo. He aprendido a ver mis diferencias de aprendizaje, ya no los digo así porque ya soy adulta de 45 años, pero como algo bueno para mí. O sea, yo siempre he sentido que esas diferencias es lo que a mí me hacen creativa. Entonces yo nunca lo vi como algo negativo, ¿sabes? Exacto, al contrario, han sido sí. Es que, bueno, más bien las diferencias que todos tenemos, pues entre estas diferencias, pues sí. es mentes de un tipo, de otro tipo, exacto, cerebros de diferentes sí. Digo, tipos, sí la sufrí en algún momento, sí, sobre todo cuando yo estaba en escuela, ¿verdad? Donde te tienes que sentar a aprender de todo tipo y no te están preguntando si te gusta o no. Pero entonces yo empecé a platicar de eso y empecé a platicar un poquito de toda todo lo que conllevó el batallar con la escuela, que bajó mi autoestima, luego entré en depresiones, muchos años. Para la gente que no me sigue, estuve en depresión muchos años, como desde yo empecé con problemas ya de ánimo como en quinto de primaria, pero realmente donde se me complicó fuerte ya fue pues saliendo de secundaria, entre los 16 y como saliendo de secundaria, entrando un poquito a prepa. Ahí, ya clínicamente ya. Y entonces también empecé a platicar de eso y pues de todo mi camino, de cómo yo lo viví, cómo lo transité, qué hicieron mis papás conmigo, qué hice yo conmigo, porque llega una edad en la que ya tus papás te tienen que soltar la manita y uno no puede andar echando culpas ni al mundo ni a nada, más que hacerte cargo de ti misma. Y ahí fue cuando yo pues empecé a platicar de eso. Pero sí me llamó mucho la atención y me sigue llamando. O sea, tengo 10 años con mi Instagram y sí sigo muy impactada que eso no ha cambiado. La gente le da mucha pena. Sí, yo creo que el decir vulnerabilidad no quiere decir que sea algo juzgado como bueno o malo, simplemente que es algo que no todo el mundo comparte porque mucha gente le da pena. Ajá. Entonces, pues realmente le da pena. Esa es la parte que yo decía que como que te hace libre, porque pues pena de qué, como que es como si fuera pena de ser tú mismo, imagínate. Entonces, sí, o sea, pareciera que hoy en día no les da pena estar compartiendo cosas que no aportan al mundo, pero sí te da pena compartir que a lo mejor eres un ser humano. Que eres un ser humano y que tu vida no es, que no, pues, la verdad nadie tenemos la vida perfecta y así como se te enferma alguna parte del cuerpo, pues también el cerebro se puede enfermar. Y pues a mí sí me llama mucho la atención que en pleno 2024 nos dé pena eso y no estar compartiendo estupideces. Qué bueno que empezamos a platicar un poquito de eso, pero vámonos un poquito más entonces para atrás, de que empiezas tus redes sociales compartiendo recetas de cocina. Sí, puras recetas. ¿A ti te ayudó el tema de estar cocinando como en tema de hábitos? O sea, ¿qué rutinas y qué hábitos te empezaron a ayudar a ti para transitar esa parte que dices que desde muy chica empezaste a mejor con terapias? Bueno, pues, o sea, depresión. Es que hice muchas cosas y ya sabes, cuando te embarras tantas cremas que no sabes cuál es la que te jaló. ¿Cuál jaló? Pero yo creo que fue un conjunto de todo. Uno, pues, aceptar que era algo que estaba fallando en mí. O sea, que esta parte mía del cerebro se había apagado un poquito y tenía que ir con un doctor especialista en eso. Pues ir con psiquiatras. Cambié mucho de psiquiatras hasta que encontré uno bueno. Pero la alimentación fue... yo siempre he dicho que la alimentación y el sueño han sido y la disciplina. Eso sí, desde chiquita tuve mucha disciplina. Es algo que siempre se lo voy a agradecer a mis papás. Me dieron, o sea, a pesar de que yo era un desmadre en la escuela, sí me hicieron muy disciplinada. Como que cuando algo se me mete en la cabeza tengo vas por ahí. Voy por ahí y entonces me obsesiono con eso que se me metió en la cabeza. Y entonces cuando ya se me metió en la cabeza de que ya me estaba sintiendo muy mal, que no me estaba gustando lo que yo sentía, fue cuando empecé ahora sí a ser súper disciplinada con mi psiquiatra. La alimentación, sí, yo sí creo que la alimentación y el sueño fue algo que a mí me ayudó muchísimo.
a sentir un poquito más de control en cuanto a mis hábitos. El ejercicio fue muy despacito, porque poco a poco. Sí, porque cuando tienes depresión la gente no entiende, pero sientes un cansancio horrible, como si tuvieras corrido 6 maratones en un día. O sea, no que imposible, es que párate a hacer ejercicio. Sí, es imposible, sientes mucho cansancio físico, no solo mental, es físico. Entonces fue muy poquito a poquito. Y yo aprendí a cocinar porque yo era foránea aquí en Monterrey, y en mi casa con las que yo vivía, sus hábitos alimenticios no eran lo que a mí mi doctor me decía. Entonces yo empecé a aprender a cocinar en aquellos tiempos con revistas y con programas americanos de pura cocina. ¿Y en tu casa siempre se comió saludable, ensaladas, en tema? Mi casa, o sea, las ensaladas, mi amor por las ensaladas viene de mi papá. Mi papá, la verdad es que come de todo, pero ama las ensaladas. Y en mi casa siempre hubo muchas ensaladas, o sea, ensaladas siempre. Y de hecho, también me encanta hacer aderezos gracias a mi mamá. Mi mamá es buenísima haciendo aderezos para ensaladas. Pero en mi casa se come de todo y, como dice mi mamá, muy sabroso. O sea, pues cosas con grasa, mucho puerco, mucho chicharrón, o sea, muchos así. Y yo necesitaba como desintoxicarme un poquito. Sí. Entonces era un reto, pero por eso yo tuve que meterme mucho en eso para poderme pues alinear, ¿no? Porque en ese momento a lo mejor era una adversidad de decir me siento mal, tengo que estar yendo con psiquiatras. Lo que pasa es que a lo mejor la comida. Sí, lo que pasa es que lo que a mí me pasaba, y creo que a la mayoría de la gente le pasa, a la mayoría de la gente que sufre depresión o ansiedad, te refugias mucho en la comida con azúcares. Entonces yo de repente me podía pastel y luego galletas, o sea, mucho azúcar. Y es como un ciclo raro, medio dark, en el que no hay balance y estás todo el tiempo alimentándote mal, durmiendo mal, no moviéndote lo suficiente. La realidad es que sientes, o sea, la pesadez. Es que te pregunto mental. Mucho también el tema de que si la alimentación te influyó, o sea, porque yo siento que al menos cuando yo tuve una etapa también de depresión, la parte física a mí me ayudó mucho, el cambio de hábitos, el moverme, aunque sea, como tú dices, poco a poco, el comer más sano, porque bueno, a lo mejor, por ejemplo, tú en tu casa sí te metías en el tema de ensaladas, pero pues también toda esta ola que viene de estar más sanos, de no comer azúcar, pues es un poco más nuevo a cuando a lo mejor éramos niñas. Ah, sí, bueno, cuando yo era niña no. Bueno, yo nací en la época de que todo era sugar free y light, que sigues, o sea, ahorita ya sabemos que nada que ver, o sea, es más tóxico, o sea, ¿verdad? Pero sí, pues fui cambiando mis hábitos y mi relación con la comida conforme yo fui creciendo. Por supuesto que yo tuve muchos problemas con todo el tema de querer ser delgada, querer estar flaca como Kate Moss, que mi cuerpo no es como el de Kate Moss y no va a ser nunca como el de Kate Moss. Mi estructura es otra, mi genética es otra, ¿verdad? Entonces, pues pasé por muchísimo proceso. O sea, desde que llegué a tomar anfetaminas, todas las dietas esas de líquidos, o sea, todo. Y fui sanando mi relación con la comida conforme yo fui madurando y trabajando en mi conciencia. Pero cuando abrí Healthy Corde, yo ya era mamá, yo ya tenía mis 2 niñas chiquititas. O sea, una tenía 4, ¿qué tendrían? Sí, pues una tenía 3 años y la otra 5. Ahorita ya tienen 17, o sea, ya están, ya son enormes. Y pues yo me fui a vivir a Dallas y yo empecé pues a compartir porque estaba abrumada de haberme cambiado de país.
sin mis herramientas de creatividad que desde chiquita he utilizado, porque en Dallas yo no tenía en dónde pintar. Ok, para dar el contexto, tú eres mexicana. Yo soy de Reynosa. Y te fuiste a vivir allá a Dallas. Y me vine a vivir aquí a Monterrey desde la preparatoria. Aquí me casé, tuve mis hijas, y cuando la chiquita tenía que 1 año o meses, nos fuimos a vivir a Dallas. Ay, súper chiquita. Entonces me fui con mis 2 niñas y mi esposo, y allá pues yo no conocía a nadie, y entonces yo empecé a agarrar la cocina como algo para entretenerme, y abrí el Instagram, pero mi Instagram era privado. O sea, yo no tenía en mi mente esto de que, a ver, abro algo y de aquí voy a hacer un negocio, y no, pero para nada. O sea, fue privado como pues, casi el año, y luego ya lo abrí. Ok, empezaste compartiendo pues con tu gente conocida, pues normal. Con mis amigas y así, sí. Y pues fue creciendo, pero qué padre que fue algo que ni siquiera se planeó, o sea, simplemente salió de tu alma y de tu corazón. O sea, una parte fue obviamente tus tratamientos que tomabas, etcétera, pero también la parte física te ayudó mucho, ¿no? La comida. Mucho. Y la parte espiritual también. Bueno, yo creo que eso yo desde chiquitita yo creo que siempre lo he tenido fuerte. Vengo, o sea, obvio mi vida espiritual pues va creciendo y evolucionando junto con mi búsqueda, ¿verdad? Pero vengo de una mamá súper espiritual, que me inculcó desde bien chiquita que eso es lo más importante. Entonces, yo sí creo que si algo me ha ayudado siempre en cuando he pasado por momentos así, es lo espiritual. Lo espiritual y pensar que somos más que esto y bueno, saber. Claro, más que un cuerpo y personas conviviendo, claro. ¿Qué crees tú acerca de la creatividad? ¿De dónde viene? ¿Es de tu alma? ¿Es de todo lo que a lo mejor has aprendido? Ay, fíjate que no sé, porque yo, por ejemplo, estoy... o sea, bueno, ahorita yo que ya trabajo con mucha gente, trabajo con gente muy creativa, pero sí he conocido gente que no, la creatividad no es lo suyo, pero tienen otras cosas increíbles. Yo creo que cada persona tiene como esta chispita que es importante en el universo, y que hay unos que tienen una creatividad para unas cosas, otros para otra cosa. No sé, a lo mejor eres súper creativo para lo numérico y la construcción y el cálculo. Otros, yo cero, ahí estoy el switch está apagado. Otros para, no sé, siento que la creatividad, siento yo que Diosito dijo a ella esta chispita y así para que todo funcione, para que esté hermoso. Haya cosas hermosas. A veces las noticias nos hacen ver que todo está oscuro, pero hay cosas padrísimas y maravillosas. Tenemos una chispita y una lucecita para crear algo importante. Unos más estructurados tal vez y otros más libres y sueltos para crear. Sí, creo eso. Y qué padre. Yo siento que como yo te veo de aquí tienes una misión. Inspiras a muchas mujeres. Entonces gracias. Creo que ese es uno de tus dones, el poder mostrarte como tal cual eres, y eso inspira muchísimo. Ay, gracias, qué linda. Entonces, bueno, yéndonos un poquito, estabas tú en Dallas, empezaste a hacer tu Instagram y para gente conocida empezó a crecer y bueno, pues se hizo Healthy Core, sí, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿cómo fue que fuiste explorando otras áreas, editorial? Ya tienes, la editorial, pues haces varios libros para otras personas y bueno, ya se convirtió en toda te convertiste en una empresaria. Entonces, ¿cómo fue todo ese proceso entre que eres mamá, entre que voy a hacer una empresa, pero a lo mejor se dio solo y combinando también con pues, temas de salud mental, que esto yo creo que no es algo que sea tuyo, yo creo que es de todos los seres humanos que vamos subiendo y bajando y conectando con nuestras emociones? Pues fíjate que
O sea, si me preguntas, yo digo, ¿a qué hora sucedió todo Si volteas para atrás y ¿what? Sí, o sea, realmente tengo, o sea, que yo ya decidí hacer Healthy Corde como empresa, tiene poco. O sea, yo empecé con mi primer libro de ensaladas en el 2020 sin pensar en que, o sea, yo las cosas que decido hacer nunca han sido pensando a mucho futuro, ¿sí? Porque a mí el futuro me abruma, me despierta ansiedad. Entonces, o sea, como que yo siempre he sentido que cuando creo muchas expectativas de algo que estoy trabajando en este momento para algo muy lejano, empiezo a sabotearme. Exacto. Es algo que a mí así soy. Entonces, cuando yo empecé a hacer el libro de mis ensaladas, la realidad es que lo hice con mucho miedo, porque una cosa es tener seguidores y otra cosa es tener clientes. Son cosas muy diferentes y yo lo sabía. Y entonces yo decía, bueno, yo como sé que esta gente que me ve va a querer mi libro, pero pues no podía averiguarlo de otra forma más que pues preguntándome, ¿realmente quieres hacer un libro? Yo moría por hacer un libro. Y después dije, bueno, si no me lo compran, ¿qué pasa? Nada, yo ya palomeé querer hacer un libro en mi vida, como he podido palomear otras cosas. O sea, por ejemplo, siempre quise bucear, intenté bucear y me dio un panic attack y ya lo intenté, ya me dio panic attack, ya, o sea, nadie me va a platicar, ¿verdad? Y entonces dije, bueno, me puede pasar como en la buceada, no me pasa nada. O sea, lo intento, no jala. Claro. Pero siempre una cosa que haces te va a llevar a otra. O sea, que pues no existe el que a lo mejor no me va a ir bien, sino que a lo mejor de eso ibas a tener aprendizaje. Sí, pero por ejemplo, pues o sea, yo no lo sabía, pero yo decía, bueno, o sea, ¿qué puedo perder? Entonces me aventé con muchísimo miedo, mucho miedo también a la crítica, porque pues yo no soy chef. Sé que hay muchos chefs que tienen sus libros en librerías. No tenía yo ningún restaurante, nada. Y dije, ay, mira, ya lo voy a hacer y lo voy a hacer de la manera en que yo me imagino un libro de cocina que yo quisiera tener y que no los veo. O sea, que eso que yo quería hacer, yo no lo veía en las librerías. Yo veía siempre el típico recetario normal. Sí, dijiste, voy a crear algo que yo quisiera tener. Que me encanta la cocina y que yo quisiera tener. Y bueno, lo hice. Y justo ahí, cuando sale el libro Mis Ensaladas y que empiezo yo a ver el movimiento tan grande en las ventas, fue cuando ya me empecé a sentar solita conmigo misma y dije, ¿qué quiero hacer? O sea, porque el movimiento fue muy grande. O sea, por ejemplo, lo que yo mi primera edición la imprimí para que se acabara en 8 meses, un año, y se acabó en 3 semanas. Sí, o sea, fue un boom. ¿Y de qué pasó? Y entonces ¿ahora qué hago con esto? ¿No? Entonces, como que ahí aprendí muchísimo para empezar. O sea, ha sido una escuela increíble, mi primer libro. Pero también ahí fue cuando dije, a ver, o sea, ¿realmente quieres dedicarte a, o sea, esto le quieres seguir? Es porque ahí luego se me prende, o sea, en mi mente, luego yo ya había inventado 2 libros. O sea, a la hora que yo vi el movimiento, yo dije, ya tengo otros 2. Ya me los imaginé. O sea, ya sé cómo. O sea, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, ya está sold out, yo recuerdo que yo en mi mente dije, yo voy a hacer una colección de 3 libros. Okay. Pero luego pues sí, tuve que tener estas conversaciones de que, a ver, eres mamá, nunca has sido empresaria, sí tengo, o sea, sí, la realidad es que sí estoy casada con alguien que sabe mucho de negocios y que sabía que tenía su apoyo y su consejo, y de también amigos y amigas que son empresarios y que yo podría, o sea, pudieran ser como mentores o que yo pudiera pedir su opinión o así. Pero nadie a mi alrededor, pero nadie en el mundo editorial. Todos en otras cosas. Entonces yo decía, va a haber sacrificios que voy a tener que hacer,
si empiezo a entrar a este mundo, cada vez eres más vulnerable. Tenía que planear y pensar bien la forma en que me iba a compartir en redes, que para mí eso era muy importante, porque siempre he sido muy observadora. Y yo empecé a observar a la gente que se dedicaba a esto de las redes sociales y sí decía yo, ay, esta es una línea súper delgada donde ya pierdes tu privacidad, tu vida. Entonces, empecé a hacer como, o sea, mucho... Conciencia de cómo lo querías crear. Sí, mucho aterrizaje, ¿verdad? Mucha plática interna. Pero no se me quitaba de la mente que yo quería hacer una colección de 3. Entonces, en mi mente, yo dije, ok, yo voy a hacer 3 y voy a hacer 1 por año y luego ya veo si ya paro. Y ya. O sea, ya me divertí, ya... Wow, o sea, colección de 3 libros. Ajá, wow, y ya. Pero luego, saco mis desayunos, que también tuvo mucho éxito, saco mis cenas, que también tuvo mucho éxito. Sí. Y en medio de estos 3 proyectos me buscan para ayudar a unos artesanos que estaban pasándola mal por pandemia. Y que si daba una aportación y yo no, pues mejor vamos a que trabajen. Y hice una colección con artesanos, que también le fue súper bien a esa colección. Y ahí fue cuando, así como se me metieron estos 3 libros en la cabeza, yo dije, yo quiero hacer vajillas, o sea, yo quiero hacer platos. O sea, yo quiero que la gente coma mis libros en platos. ¿Cuál era el proyecto con los artesanos? Jarrones. Ok. Pero muy poquitos, porque pues era un proyecto en lo que los voy a ayudar. Y aparte, pues es a mano, no puedes hacer... artesanía. ¿Verdad? A gran escala. Y cuando yo estaba haciendo ese proyecto y que la gente le empezó a gustar, a mí se me metió en la cabeza, pero así igualito, o sea, de repente cuenta que como nubecitos así, dije, ay, ahora yo quiero que mis platillos los coman en platos brutos, o sea, divertidos, diferentes, que puedan hacer como mezclas con lo que tengan y no la mesa esté vestida siempre igual. Y dije, voy a hacer uno de bichos. Y luego dije, bueno, pero también la caja tiene que estar espectacular para que lo guarden ahí y entonces se vea bruto. Y entonces así me fui y así me he ido. Y de repente, pues sí, me encuentro con que ya hay mucha gente atrás que ya a veces, aunque hay momentos, ¿verdad? Soy ser humano, a veces se me ha enfermado mi papá, una hija, la otra hija, yo me enfermo o muere algún familiar o cosas así. O a veces las redes te saturan. Te cansas. La verdad es que te cansa. Entonces, he tenido que ir a trabajar mucho esa parte de recordarme por qué empecé, por qué decidí hacer y por qué tomé la decisión de dedicarme a esto, porque sí lo tomé con mucha conciencia. Y pues ha sido algo que ha ido creciendo, sí, muy rápido. Pero tengo gente, o sea, no soy yo sola. Eso es lo que yo quiero que la gente y las chavas o mujeres que me estén viendo sepan. O sea, porque me dicen, ¿cómo lo hiciste? Hay mucha gente. No lo hice sola. Y la que te diga que lo hizo sola, pues va a estar tronada por dentro, porque yo empecé con el consejo de mi esposo. Y luego contraté a alguien y conforme fui creciendo en ventas, todas mis ventas han sido inversión, no he gastado un peso ni en chicles. Y he ido queriendo construir esto con gente que sea mejor que yo en lo que yo soy muy mala. Y en lo que yo me considero muy buena, no dejo que nadie lo toque. Claro, por ejemplo, lo creativo y lo administrativo, sí, has sabido crear un equipo. Sí, por ejemplo, administrativo, pues soy maletísimas. Entonces, sí tengo un equipo muy bueno en eso. O sea, la gente que son estos bastones
en los que yo realmente no me considero tan buena y en los que confío y y la realidad es que no hay una persona que trabajemos juntos que no esté casado con el proyecto, o sea, que crea en el proyecto. Eso es muy importante. Pero eso viene de lo que también platicamos hace ratito antes de empezar, de creer tú primero en ti mismo, en ti misma, en el proyecto, para que tu equipo también transmitas ese amor a el por qué o el para qué se está haciendo. Y todo. sabes que también otra cosa que es importante, aprender. O sea, yo no nací porque yo tengo amigas que han trabajado desde que se graduaron de la carrera. Unas hasta en prepa ya trabajaban. Yo no. O sea, yo empecé a trabajar ya fuerte con mis redes sociales, la verdad es que sí, en las redes sociales es mucho trabajo, dar contenido, sí. Pero realmente ya sí que estoy trabajando, pues tengo 4 o 5 años. Entonces, me puse a aprender mucho sobre negocios, entrevistas y me he tenido el privilegio de sentarme con gente importante en los negocios donde yo puedo hacerles preguntas en qué se equivocaron, en qué acertaron. La realidad es que te lo digo porque a veces se piensa, porque yo así lo veía, en gente que yo admiro mucho, mujeres que ya tienen 70, 80 años, que yo admiro, que empezaron sus empresas más jóvenes. Mucho más jóvenes. Uno piensa de que, sí, ellas pues están hermosas y tienen este trabajo tan increíble que me encanta lo que hacen y ellas pues, ahí están sentaditas y tienen equipo. No, pues la realidad es que si eres la cabeza de algo que quieres crear o que está ya creado, tienes que estar todo el tiempo aprendiendo de los demás, de los errores de los demás. Es algo que últimamente a mí me ha apasionado. Aprender de personas que han tenido éxitos y también muchos fracasos para poder realmente pues cumplir lo que se me vienen en las nubecitas, porque de repente sí se me siguen llegando nubecitas y hay ideas en las que digo, no, esta idea no me vibra. También yo por eso no todo el tiempo subo cosas en Instagram, porque me desconecto de mí. Y yo sí creo que las decisiones, las mejores decisiones de la vida se toman cuando estás en conexión contigo. Y a veces las redes, y por ejemplo también soy mamá de adolescentes, en las que creo que es muy importante que yo esté. Y soy esposa, y soy hija, y soy hermana, y soy tía, y soy amiga. Y entonces, cuando estoy mucho en redes y estoy viendo tantas cosas que están pasando en el mundo, pierdo esa conexión conmigo misma de esa vocecita que me dice es por aquí, no es por aquí. Y entonces... Y lo he vivido. Chispitas que sí. Son ideas. No, y también decisiones. En entrega como que vives energía. En automático. Y me ha pasado que he dicho, yo sabía que esta decisión no la debí de haber tomado, pero andaba demasiada, o sea, mi atención estaba demasiado en el mundo. Entonces, he aprendido mucho a no estar todo el tiempo conectada viendo lo que hacen los demás. Entonces, ya invierto mucho mi tiempo en aprender de lo que quiero hacer, en empaparme de cosas creativas que me inyecten más creatividad, más paz, más calma, porque es cuando las buenas ideas se me vienen y las decisiones, y no nada más en el ámbito del trabajo, o sea, también como mamá, como esposa, como mujer, solita, sin nadie alrededor, es cuando mejor me siento. Entonces, pero la gente que me sigue ya sabe que, o sea, ya ni siquiera al principio sí me decían, ¿dónde estás? ¿Por qué no has subido nada? Te desconectas. Ahorita ellos ya saben que yo me desconecto no porque ande depre ni nada, sino ando a lo mejor creando. Viviendo la vida. Exacto, o sea, viviendo el presente. Viviendo el presente, sí. Ay, qué padre. Pero sí, pues claro, las redes sociales sí, como quieras, como un entregar energía. Todo el tiempo. Y muchas veces pues necesitas ese tiempo para ti, y yo creo que todo el mundo, pero
cómo tú te das esos tiempos, qué es lo que haces viviendo el presente, estando con tu familia, qué es lo que te gusta hacer. Mira, ahorita con mis hijas adolescentes, ellas están en una edad en las que ellas están en su capullo. Y a veces salen a querer que yo esté en su capullo. Y entonces yo tengo que estar ahí. Pero también soy muy, muy amante de mi soledad. Gracias a la vida estoy casada con alguien que ama eso de mí y que lo respeta muchísimo. Pero leo mucho. Me gusta mucho leer sola. No es que no pueda estar alguien al lado de mí, pero en mi oficina estoy mucho tiempo. A veces me acuesto en el sillón de mi oficina a leer, a veces dibujo cosas que quiero que haya en los platos o en alguna etiqueta o cosas así. No necesariamente para un proyecto que existe, pero por si algún día, tengo cuadernos que digo, bueno, si algún día llega un proyecto, este dibujo está muy cool. Me encanta ver a mis amigas. Tengo pocas amigas. El tiempo que yo comparto con amistades realmente no es mucho. Los fines de semana salgo poco y soy de dormir muy temprano. Pero y sí soy de las de que se les dice a mis amigas, vengan a mi casa. Digo, sí salgo con ellas a cenar y así, pero soy mucho de recibir a mis amigas en mi casa, de pláticas profundas o de risas. Tengo amigas que tienen humor negro como yo, entonces me gusta reírme mucho, me gusta irme a ver a mis papás, viajo mucho, me gusta viajar mucho, entonces de repente me voy un fin de semana a la playa o con que yo vaya a McAllen a ver a mis papás, eso a mí Los viajes también despejan mucho y vienes como que con nuevas ideas. Y también a veces cocino sin cámara, porque me empecé a dar cuenta que cocinar todo el tiempo en cámara me estaba quitando el amor a la cocina. Y me di cuenta y dije, no, yo no quiero que me pase eso. Entonces, nada, simplemente decidí organizar qué es lo que voy a compartir, cuáles recetas creo que debo de compartir y cuáles, por ejemplo, si te invito a ti a mi casa y a una amiga de que vengan, si un vinito, vamos a hacer una pasta, pues estoy platicando contigo. Estás viviendo el momento. No voy a abrir la cámara mientras estoy platicando con mis amigas. Es un momento mío y creo que es bien importante con mis hijas adolescentes, que creo que ahí lo he hecho bien, que vean que lo más importante es vivir tu vida, no la vida digital. Sí. Y que ellas me vean lo que comparto y lo que no comparto. Yo quiero que para ellas sea pues una inspiración de llevar un equilibrio en su vida, ¿no? Exacto. Y también no nada más lo que se comparte en redes, sino qué tanto tiempo invertimos a estar trabajando. Exacto. Y qué tanto necesitas tus propios tiempos también de descanso. De amistades. De familia, de amistades, y tener un balance. Eso sí es tener un balance en la vida, ¿no? Exacto. Sí, para mí es bien importante porque está en una edad en la que ya pronto van a tener que, pues se van a ir a hacer sus vidas y no les voy a dejar lo que les digo, sino lo que vieron. Entonces espero y digan, bueno, mi mamá sí se daba sus tiempos de estar leyendo un libro, de dormirse una siesta, tiempos de mucho trabajo, porque sí he tenido tiempos de mucho trabajo. Por ejemplo, cuando estoy haciendo un libro, son a veces, digo, de que lo escribo, eso es despacito, pero cuando está la producción de ya hacer todo un libro, son 3 semanas de muchas horas de trabajo, intenso, donde me ven 1 hora. Literal me ven en el buenos días y en el mijita, qué bueno que te fue bien en la escuela, duérmete porque sigo con el mandil puesto. Pero ellas saben, yo a ellas les he dicho, estoy haciendo mi próximo libro y tú ya sabes que es mucho trabajo y ellas como quiera ahí se meten en el set y andan ahí comiéndose, probando todo y si me dicen esta va a ser favorita, esta no y así. Pero también que vean que en la vida a veces no hacer nada está bien. Exacto. No hacer nada, sentarte a ver llover y acariciar tu perro es fabuloso. No acelere de
esta persona está haciendo más, esta persona... Hacer. Se me hace horrible, se me hace drenante, se me hace cero healthy. Y que cero healthy, y aparte, pues se pierden las chispas esas que dices de las ideas que brotan, la creatividad, y para eso se necesitan esos espacios. Exacto. Entonces, pues qué increíble. Y después, bueno, empezaste ya a crear el tema de los libros, terminaste tus 3 libros y dijiste, quiero tener el control, o cómo surge el tema de la editorial. Yo empecé a querer, quise tener el control de tener una editorial en mi libro de cenas. Porque cuando hice mi libro de ensaladas, varias editoriales, tuve contacto con varias editoriales grandes para sacar mi libro de ensaladas, y pues la realidad me quería, o sea, el trabajo lo hacía todo yo, ellos la distribución y todo, pero la verdad es que no era negocio y yo no iba a quitar ni tiempo a mis hijas, ni exprimir mi creatividad para que no fuera un negocio para mí. Entonces, todo el equipo que estaba trabajando conmigo me decía, Cordes, es que no hay manera de vender un libro si tú no tienes una editorial. Y yo, pues en puntos de venta, pues, pero yo con cero conocimiento de e-commerce, o sea, que yo cómo le vamos a hacer para mandar. Pero bueno, nos equivocamos mucho y aprendimos muchísimo. Y entonces, cuando saco mis desayunos, me va muy bien con mis ensaladas en puro punto de venta y en e-commerce, o sea, por medio de mi página, y luego saco mis desayunos y sigo sin editorial. Y ahí fue cuando dije, a ver, pues ¿qué se tiene que hacer para tener una editorial? Exacto. Y yo darme el trato digno de un artista que haga un libro y que no me expriman. Esa es la realidad. O sea, como crear el ambiente institucional para poder hacerlo y no decir nada más, lo hago como independiente con esfuerzos. Sí, porque pues la realidad es que, mira, cuando tú, o sea, no sé si te haya pasado, pero conforme vas creciendo, pues tú quieres alcanzar otras metas. Entonces yo decía, bueno, sí, estoy en muchos puntos de venta, pero yo empecé a querer hacer un libro porque yo vi el de Gwyneth Paltrow en una librería. Ajá. O sea, yo tengo mi foto en mi pizarrón de visualización con un libro en la mano en una librería y no estoy en una librería. Entonces, ¿cómo le hago para que esté en una librería? Okay. O sea, no voy a quitar la foto de ahí hasta que yo esté en una librería. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y entonces, y ya cuando saco desayunos, yo ya empecé con todo el tema de crear mi propia editorial para poder simplemente ver mi editor, o sea, tener mi propia editorial y poder verme en una librería. Sí. Fue muchísimo trabajo y lo logré, y mi libro de cenas salió con mi editorial. Pero al mismo tiempo que yo saqué mi libro de cenas con mi sello editorial, yo llegué a vivir a Monterrey de regreso después de 10 años de vivir en Estados Unidos. Y por situaciones que viví y que yo veía que vivía la gente, yo me empecé a dar cuenta que en el tema de salud mental y emocional, México estaba en pañales. Y que sobre todo, las apariencias es lo más importante. No importa que tu hijo esté sufriendo, no importa que tu hijo esté siendo aplastado o bulleado, o que él esté aplastando. Si tu hijo, si para tu hijo y para ti es importante que él viva eso, para que en las apariencias seas importante en algún círculo social. Yo empecé a ver eso. Yo dije, la gente está aquí tronada. Sí. No toda, porque hay gente que amo y que tienen una mentalidad que les envidio y que tengo amigas, o sea, muy conscientes, o sea, increíbles. Pero sí empecé a ver así como ciertas cosas que yo dije, cañón, y me enojé. La realidad es que la editorial empezó porque me enojé. Y entonces yo me salí de redes y dije, ¿saben qué? Yo ya me voy a salir, ahorita no la estoy pasando bien, a mí no me está cayendo bien el regreso y me voy a dar un tiempo
Y dije un tiempo porque yo realmente, yo tenía como 20 gentes trabajando conmigo y ellos traumados porque ¿a dónde vas? ¿Cómo que te vas de redes? ¿Cuánto tiempo? Y yo no sé. O sea, yo necesito... El equipo y la oficina estaba aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey. La mitad de aquí y la mitad en Texas. Okay. ¿Y cuánto tiempo? Y yo lo que sea necesario. Es que además... yo estoy bueno, tronada. yo que tengo déficit de atención también, me imagino, eres una persona demasiado sensible. Muy sensible. Entonces, la energía, por ejemplo, también ya hemos hablado de eso aquí en este podcast, que la energía a lo mejor de esta ciudad es muy acelerada, es mucho de también apariencias, a lo mejor por el tamaño de la ciudad o por circunstancias externas, pero... Y ahí fue cuando yo... Todo eso hizo que surgiera el tema. Entonces yo me fui, pues, ya no me acuerdo si 3 o 4 meses, pero me fui. La pasé bomba. O sea, dormí todas las siestas del mundo, pinté demasiado, leí muchos libros, compré muchos libros de decoración, terminé de decorar mi casa. No, o sea, la verdad es que la pasé padrísimo. Pero, y ahí fue cuando dije, ya tengo una editorial, pues voy a darle la oportunidad a gente que escriba su historia o que comparta su creatividad en una editorial donde el trato sea justo. Exacto. Tanto para el editorial como para ti como artista o creador. Y entonces, ya cuando yo regreso, anunció eso. Y bueno, de ahí salieron los cuentos, que son unos cuentos para niños chiquitos hermosos que hablan mucho de aprender a sentir y de cómo y el agradecimiento y todo esto, y luego unos cuentos terapéuticos que es una maravilla de libro. Son cuentos que están escritos por una psicóloga buenísima para niños, y cada cuento depende de la situación que esté atravesando tu hijo y tú se lo cuentas. Otro de adicciones, otro de la pérdida de un ser querido por una tanatóloga. Y luego Robe Grill hizo el de cocina con nosotros, y traemos unos proyectos padrísimos para este año. Y luego ya hice el verde, y bueno, total. Pues no, así fue toda la historia de la editorial, pero qué padre que todo siempre surge, o sea, como de la adversidad y del caos. Todos vivimos en ciertos puntos de nuestra vida. Sí. Qué bueno que siempre has sabido sacar lo bueno para poder crear, que al final de cuentas los libros, la editorial, las vajillas, todo eso es un medio de expresión para expresar el contacto que tienes con tus emociones. Sí, no, y aparte, pues no sé, siento que las cosas siempre nos pasan para algo. Exacto. Y eso es parte de estar conectada, de decir, ¿por qué estoy tan enojada? O sea, ¿y qué voy a hacer con el enojo? Bueno, pues mi solución es esta. O sea, en vez de salir a mentarle a la madre a la gente, pues mejor me pongo a hacer algo bueno para la gente. Exacto. A comunicar cosas que a lo mejor crea yo que me hubiera gustado que alguien me las dijera, o leer algo que me sirva. Y algo tan así positivo como los cuentos, por ejemplo. Ay, sí, que empiecen desde chiquitos. Exactamente. Exacto. Porque mucho también es, pues ha sido una evolución de generaciones. También lo que decíamos ahorita es que la gente a lo mejor vive en la mayoría de las personas más superficial o con las apariencias, pero pues son cosas que hemos ido aprendiendo. Sí, o sea que viene de generaciones. Así es, o sea, ya es en automático. Y que desde chiquitos, qué padre poder hacer el cambio en los niños para nuevas generaciones. Exacto. De qué es lo que realmente importa, de que todas las emociones son mensajes y no hay bien y mal. Exacto, sino que son mensajeros, exacto. Entonces, pues bueno, qué padre, Corde. Y bueno, y además está el tema de las vajillas y ahora tu canal de YouTube también, que están haciendo un programa padrísimo. Padrísimo. Pues el cuarto de la oruga. El cuarto de la oruga se me ocurrió porque las stories me quedaban muy cortas y los reels también. Y sí, como que si no se cuentan las historias. No se cuenta, así no está padre la información, está muy corta. Y eran y había muchas como interés, o sea, las preguntas que a mí me hace la gente por mensaje directo,
que es algo que me siento muy orgullosa. Me preguntan cosas muy interesantes, o sea, no, sí me preguntan de qué, la crema, el rímel, ¿verdad? Pero lo que más me preguntan son cosas de verdad de interés bien profundo. Y es algo de lo que me siento bien orgullosa, porque como que siento que juntos hacemos como mucha conciencia de las cosas importantes, ¿no? Y ahí fue cuando dije, pues si yo de chiquita también siempre quise tener un programa de radio, pues ¿por qué no hago un programa? Pero yo quería programa de YouTube, o sea, yo quería tipo sala y que la gente, que la gente entrara y equipo creativo y todo. Y entonces dije, bueno, lo voy a hacer. Y pues lo hice. Ya terminé la primera temporada, bueno, sale todos los jueves, pero yo ya terminé de grabar, obvio ya están grabados. Pero pues ahora ya se me ocurrieron más cosas, entonces ya estoy haciendo también una cocina, porque también quiero mi programa de cocina, entonces mira, ya sé, o sea, yo que todos los años digo, ya con esto y así nomás, no hombre, pero bueno, a eso vine ya, a divertirme el mundo. Sí, era lo que te quería preguntar ahorita también, ¿cómo ves tú el propósito de tu vida, que eres tan creativa y que tienes tantas ideas y probablemente a lo mejor dices, algunas las aterrizo, otras no? Muchas no las aterrizo. Sí. La mayoría. No, yo he tenido ideas bien locas que sí digo, ay, no, me la bañé. Pero pues ¿a qué propósito le das a todo esto, a tu vida? Es que a mí me encanta, es que a mí de verdad me encanta ayudar. O sea, a mí me encanta ayudar. Puede ser que yo te ayude a que, o sea, no estoy hablando de que te voy a ayudar a cambiarte la vida, no sé, o sea, sí, qué hermosura, ya bueno, me pongo. A mí sí me has ayudado a la diversidad en mi cocinar. Ay, pues muchas gracias. Sí. Pero a mí me gusta sentir que haya algo que yo aporte a cualquier persona, no importa si es una persona, 10 personas o miles de personas, en mejorar algo en tu calidad de vida. O sea, siempre me ha gustado. Yo trabajé en el DIF en medio de mi depresión de chavita. Okay. De hecho, mi mamá me regresó de Monterrey a vivir a Reynosa. Yo le hice una entrevista a mi mamá para el Cuarto de la Oruga, donde ella cuenta eso. A mí me metió a trabajar en el DIF para hacer servicio social. Y ahí yo me di cuenta que es de las cosas que a mí me gusta hacer. Poder cambiarle la vida a alguien en algo. Y a veces es algo tan fácil como una simple información que para ti es tan normal y para alguien es la puerta a salir de un sufrimiento. Y a mí, de todo lo que yo he hecho, amo cocinar, amo hacer libros, amo hacer vajillas, o sea, todo lo creativo, lo que es con color y que tenga diseño, siempre me va a gustar. Pero lo que yo más amo de lo que me ha hecho no decir ya me harté, es el que me hagan sentir que les abrí los ojos, les abrí un poquito la conciencia, la empatía. Mis mensajes favoritos son los de, yo tenía una idea o sea, yo juzgué mucho a mi hermana y escuché esto y me acabas de quitar la venda de los ojos. O sea, imagínate lo que tú le estás dando ahí a 2 personas. O sea, alguien que juzgaba a su hermana, no tenían una buena relación y ahora, por medio de la empatía, 2 seres humanos llegan a tener una buena relación de hermanas. O sea, si te vas más profundo, si dices, o sea. Eso, por ejemplo, en el compartir del tema de salud mental. Uh-huh. Sí, exacto. Sí, y bueno, un chavo que trabaja en mi equipo, que es camarógrafo, o sea, cuando yo lo conocí, me dijo, no, es que me acaban de decir que tengo diabetes y estoy ya bien mal y no sé qué, y ya me voy a comprar tu libro. Y yo, no, te los voy a regalar yo todos, ten. Oye, de repente terminamos de hacer unas fotografías para uno de los productos de Home y de repente vuelve a la oficina porque íbamos a grabar unas cosas y yo, ¿qué te pasó? O sea, está súper delgado. Me dijo, no, ya traigo mis niveles de azúcar, me comí todo tu... Y yo, oye, o sea, wow. Claro. ¿Verdad? Entonces, a mí eso es lo que me gusta.
Claro, y además cuando tú estás bien, tu entorno está bien y pues con ese simple hecho ya estás aportando. Exacto, sí. Y el que tú te puedas tener esa expresión y esa creatividad, pues yo creo que te hace brillar y eso no nada más ayudas a tu entorno, sino también a inspirar. Sí. Y pues bueno, también con el contenido, como dices tú, con las recetas y con, por ejemplo, los libros que están y por ejemplo, creando la con el contenido, o sea, como que al principio había marcas que se enojaban conmigo porque yo no quería hacer colaboraciones. ¿Por qué no querías? O porque yo no quería ir a, no sé, a eventos donde pues donde van influencers. Pues no sé, o sea, como que es que a mí lo que me llena no es la realidad, o sea, a mí... La realidad es que a mí el foco público no me abruma, al contrario, o sea, no me abruma, no me pone nerviosa, no, o sea, no te da ansiedad eso, o sea. No, cero. O sea, a mí yo desde chiquita yo bailé y me gustaba ser la solista del baile y no. Okay. Pero a lo que yo, o sea, como esta vez que te dije cuando me senté a ver realmente a qué me quería dedicar. Sentía que, pues no, o sea, yo no, y al principio las marcas sí pensaban que yo era insoportable. O sea, al principio fue muy difícil porque por decir que no. Yo sé que al principio a lo mejor decían, ay, quiere más dinero, no sé. No, lo que pasa es que mi tirada nunca fue esa. O sea, mi tirada siempre fue compartir. Yo siento que cuando tú te conectas con lo que realmente tú quieres dejar en el mundo allá afuera, la abundancia y el dinero como quiera llegan. Es una cosa extraña, pero llegan. Entonces, no era mi aportación al mundo el querer venderte champús que no uso o sea, o nada más porque fuera un contrato de mucho dinero, a lo mejor era sí, ya, como sea. Claro. ¿No? ¿Desde dónde vamos a crear el dinero y cómo? No, y cómo yo voy a querer que la gente confíe. Sí, si no es congruente. En lo que yo te estoy diciendo que me pasó o que me funcionó, si te estoy enseñando un detergente que no uso, Osman, o sea, no abro el detergente, o sea, seamos sinceros. Exacto. Entonces, ya ahorita las marcas ya son bien buena onda, ya después de 10 años ya saben que por el cuarto de la oruga lo hice con una marca de alimentos muy buena en la cual uso, pero ellos como patrocinadores, o sea, no como yo anunciándote todo el tiempo, sí. Y ya ahorita las marcas ya saben que así soy, de qué manera yo pudiera trabajar con ellos, que es muy lejano, o sea, porque yo las cosas las hago, yo trabajo para mi marca, ¿sí me explico? Entonces, pero al principio sí me decían cosas de mí, las marcas o las influencers o así de que, ay, no quiero. O las personas, sí. No, lo que pasa es que no, o sea, también no necesariamente tengo que anunciar algo. O sea, a mí me gusta echar el chal con la gente y sentirme libre de que yo hoy te voy a enseñar unas papitas que compré en el changarrito de al lado que están buenísimas, vayan todos al changarro. O sea, y no importa si me pagaron o no, están buenísimas. O sea, como que esa libertad, ¿no? Y de que ellos confiaran en mí, porque pues luego ya se pierde la credibilidad, creo yo. Sí, totalmente. El ser fiel a ti misma y no decir, pues prácticamente como dicen, te vendes a cualquier cosa, ¿no? Sino a lo mismo que decíamos ahorita del propósito, de lo que tú tenías, que era el compartir, el crear, el servir a fin de cuentas y aparte, entregar algo positivo. Y aparte siento que la gente conecta tanto conmigo, o sea, me han contado cosas tan personales, mucha gente, que ni siquiera les he visto la cara. Y me han contado cosas tan fuertes que yo digo, o sea, para que alguien se abra conmigo es porque ellos sienten una conexión. Y se abren porque quieren un consejo o una guía o por dónde irse para ayudar a algún hijo, a algún papá o algo, ¿no? Generalmente todo es por salud mental. Y yo les ayudo.
Entonces digo, ¿cómo yo le voy a hacer la mala obra de recomendarte algo que ni siquiera usaría? Es coherente con lo que tú eres. Sí, entonces me llena más recomendarte un psicólogo, una música para meditar, un libro que te... Y es lo que ahora introduces en el cuarto de la oruga, que también ahí tienes tus recomendaciones. Exacto. Y bueno, llevas tus invitados, ¿no? Entonces, que tienen que ver con tu contenido. Así es. Qué padre. Y ahí, pues ahí voy. Y ahí vas. Y bueno, pues hoy me imagino que tienes pues, más proyectos en puerta y van creciendo. Ahorita estás en alguna producción de algo. No, bueno, ahorita estoy enfocada en YouTube. Sí, estoy escribiendo un libro, pero no sé, o sea, lo estoy escribiendo. A ver, si sale como me lo estoy imaginando, lo voy a sacar, pero lo estoy escribiendo. O sea, apenas voy un poquito a la mitad. Y pues seguir trabajando. Estoy también con muchas ideas, aterrizando ideas, buscando quién me pueda ayudar a aterrizarlas bien como las quiero hacer. Y pues ahí poquito a poquito, mamá de adolescentes está tremendo. Parece que estoy escribiendo 80 libros en un minuto. Y pues ahí ando. Sí, poquito a poquito. Y ahorita ya establecida en Monterrey, ¿cuánto tiempo llevas aquí ya de regreso? Sí, 3 años. 3 años. Ya, sí, súper feliz, súper contenta. Muy en paz. Ahorita estoy en un momento muy bonito. Sí. Yo creo que igual mucho de lo que haces a través de tu trabajo te da paz. O sea, es como un entregar energía y recibir cariño de la gente, buena respuesta, como tú dices, abundancia. Entonces, eso es súper lindo y súper inspirador. Así, exactamente así. Entonces, pues bueno, me parece increíble tu compartir, el que nos hayas pues visitado aquí en este espacio para... Hombre, hermoso, gracias por invitarme. Para que, pues yo creo que muchas mujeres se sienten identificadas y en general no nada más mujeres, sino personas que, pues como te digo, yo creo que todos hemos tenido a lo mejor a cierto grado o algo, temas de salud mental o momentos de depresión o difíciles. Entonces, pues eso nos hace conectar muchísimo con tu contenido. No, gracias por invitarme, me encantó platicar Gracias, contigo. Corde, y pues desde el corazón, de verdad, te deseo lo mejor. Igualmente. Y pues muchas gracias por tu compartir. Gracias. Thank you.